Qué alegría y bendición que puedas estar con nosotros a través de esta transmisión, en este proyecto Gotas de Fe, en el cual nuestro Señor va a hablar a cada uno de nuestros corazones a través de su bendita palabra. Y en este día tan especial, en el que celebramos, conmemoramos la solemnidad del domingo de Pentecostés, nuestra iglesia está de fiesta. Todos los cristianos católicos estamos de fiesta, porque el cumplimiento de la promesa se hace vida en ti y en mí. Y el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia católica y en cada uno de los sacramentos que nuestros sacerdotes en el nombre de Jesús imparten al pueblo de Dios. Y por eso, mis hermanos y hermanas, vamos a reflexionar un momento en la bendita palabra de nuestro Señor, palabra que es poderosa en ella misma, eficaz y viva. Y yo te voy a invitar a este momento a que más que con lo escucha de tus oídos, escuchemos y recibamos la palabra de nuestro Señor en nuestro corazón. Vamos a encontrarla en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 19 al 23, y dice así: Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús les volvió a decir: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Acabamos de escuchar que nuestro Señor se aparece por la tarde, el día después del sábado, y a mi izquierda pueden contemplar la imagen de Jesús resucitado. Y es que nuestro Señor se aparece después de haber vencido la muerte, después de haber vencido al pecado. Se aparece glorioso, poderoso, soberano, como Rey victorioso en medio de los discípulos. Pero vamos a ver dos acciones de Jesús concretas en este santo evangelio. Y es que, mis hermanos y hermanas, a los discípulos en ese momento nos narra el versículo 19 que ellos se encontraban a puertas cerradas a causa de una razón. Y la palabra del Señor nos dice que ellos tenían miedo. Pero ¿a qué tenían miedo precisamente los discípulos de Jesús? Y es que, mis hermanos y hermanas, ellos tenían miedo por su vida, ya que acababan de escuchar de que Jesús había sido muerto en una cruz y que había sido sepultado. Habían pasado no más de 3 días cuando ellos ya sabían de esta noticia. Por lo tanto, ellos experimentaron un miedo profundo de que los que seguían a continuación para ser capturados por los judíos eran precisamente ellos. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron con Jesús durante toda su vida pública. Durante 3 años ellos convivieron con Jesús, con el Maestro, y sabían que los judíos querían terminar por completo la obra de Jesús. Por lo tanto, ellos iban a ser perseguidos, iban a ser cautivados, y iban a ser encarcelados, y luego iban a ser también condenados a muerte. Por eso ellos estaban con las puertas cerradas.
Pero es hermoso cuando la palabra de nuestro Señor nos dice que Jesús resucitado y glorioso se aparece en medio de ellos, y precisamente Él, que lo conoce todo, que lo ve todo y lo sabe todo, sabía que los corazones de sus discípulos estaban con miedo. Por eso lo primero que les dice es: la paz sea con ustedes. Hermoso. Isaías, en el capítulo 9, en el versículo 6, cuando nos habla de Jesús, cuando empieza a profetizar aquel niño que nos ha de nacer, le da unos nombres hermosos a Jesús y le llama Consejero, Admirable, Dios fuerte, y termina llamándolo Príncipe de Paz. Y el príncipe de la paz, el soberano, el que resucitó y venció a la muerte y al pecado, llega a sus discípulos precisamente para echar fuera el temor y para dar de la paz de su espíritu. Y en la carta a los Filipenses, San Pablo describe que el Dios de la paz guardará los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús nuestro Señor. Esa paz que tú y yo hemos conocido y experimentamos, sobre todo en los momentos difíciles de prueba en nuestra vida. La paz que no se puede describir con palabras, pero que todos los hijos e hijas de Dios hemos experimentado en Jesucristo nuestro Señor, como muy bien también la palabra de Dios lo expresa. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz es la que el Señor quiere derramar esta mañana sobre ti. Yo no conozco la situación, la adversidad, el miedo que puedas estar atravesando, la circunstancia de tu vida, pero sé que Jesús ha resucitado y que su Santo Espíritu se mueve en medio de nosotros, que Él nos dice que clamemos y que nos responderá, nos mostrará cosas grandes y secretas que ignoramos. Déjate llenar por la paz de Jesús. Deja que sea Él quien tenga la última palabra en tu vida. Cree y espera y confía, porque sé que Jesús escucha tu oración y tu clamor, y en el tiempo perfecto, en su voluntad, Él obrará tu milagro. De igual manera, al inicio de la reflexión, les decía que estamos de fiesta porque es el domingo de Pentecostés, y es que también, mis hermanos, es hermoso saber que luego que Jesús les dice la paz esté con ustedes, también luego de mostrar sus manos llagadas y su costado, la llaga de su costado, sopla sobre los discípulos su Santo Espíritu. Es maravilloso y hermoso saber que cada una de las promesas de nuestro Dios se cumplen. Es motivo de gozo y alegría y de dar gloria a nuestro Dios, porque el protector está con nosotros, el Espíritu Santo, el que Jesús sopló en esta ocasión sobre los discípulos y que luego en Hechos 2, todo el capítulo 2, nos dice cómo aconteció el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima y todos los que estaban reunidos en ruego y oración. Así lo establece la palabra del Señor, y desciende el Espíritu Santo, y nosotros llamamos a esta fiesta de efusión del Espíritu como Pentecostés. Es lo que celebramos este domingo como iglesia a nivel mundial, el domingo de Pentecostés, la solemnidad de Pentecostés. Y hermanos y hermanas, ese mismo Espíritu Santo es el que el Señor sopla sobre ti a través de su palabra santa y bendita. Cuando el Espíritu Santo sopla sobre nosotros, suceden cosas maravillosas y hermosas. Pero vamos a hablar un poquito de quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Es el amor del Padre, el amor del Hijo, que se hace uno en Él.
Es quien dirige, quien mueve, quien sostiene, quien protege a la Santa Madre Iglesia Católica. Y tú y yo lo hemos recibido desde el sacramento del bautismo. Ahí donde Él nos da la dignidad de ser hijos adoptivos del Padre en Jesucristo y nos volvemos hijos e hijas de Dios. Luego, con el hermoso sacramento de la confirmación, nosotros somos aún más arraigados a esa filialidad de Dios. Oh, hermanos y hermanas, es hermoso que nosotros celebremos este día domingo de Pentecostés, pero es más hermoso aún cuando nosotros docilitamos nuestro corazón a su acción. Fíjate que Él, desde que nosotros lo recibimos desde el bautismo, por pura concesión de la misericordia del Padre, infunde en nuestra vida sus 7 dones hermosos. Y voy a compartírtelos así brevemente. ¿Cuáles son? Sabiduría, entendimiento, consejo, piedad, fortaleza, temor de Dios y ciencia. Pero junto con estos 7 dones hermosos que son signo de santidad para aquellos que los ejercitan, es decir, que los ponen en práctica, viene acompañado con frutos. Y los frutos del Espíritu Santo los encontramos en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 26. Y ahí el Evangelio nos narra cuáles son esos frutos. Tómate tu tiempo y luego de esta reflexión ve y medítalos. Estos frutos son alegría, mansedumbre, amor, dominio de sí, afabilidad, amabilidad, paz, alegría, gozo, paciencia. Oh, mis hermanos y hermanas, estos son los frutos que nuestro Señor espera recoger de nuestra vida. Estos son los frutos que son agradables a la presencia de nuestro Señor. Pero quiero hacerte una invitación. Cuando Jesús sopla su Santo Espíritu sobre los discípulos, ya ha derramado su paz y ha echado fuera el temor de ellos. Ahora yo te invito, el Espíritu Santo, en nuestra profesión de fe, en nuestro credo, nosotros decimos que creemos en Él y que Él recibe la misma adoración y gloria. Él es el que nosotros necesitamos para ser testigos de Jesús en el mundo. Y el Señor, en su misericordia, por eso rogó al Padre que fuera enviado sobre María Santísima y los apóstoles aquel día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, pero también a todos aquellos que hemos nacido de nuevo en el Espíritu a través del bautismo, del sacramento del bautismo. Él nos asiste desde ese momento hasta que nos conduzca a la patria celestial. Él es el que tiene toda la autoridad en tu vida y en mi vida. El Espíritu Santo es el que transforma el odio por amor, el que transforma lo que está tibio en un fuego abrasador que se convierte en una pasión por Dios, por un amor apasionado por Dios. El Espíritu Santo es el que se lleva la duda y siembra la fe, el que se lleva el desconsuelo para sembrar esperanza, para darte valentía, el que echa fuera el temor con su poder para hacerte fuerte, para darte fortaleza. Y sucede también algo muy hermoso. Es el Espíritu Santo quien llega a dar libertad a los cautivos, el que llega a dar libertad al corazón oprimido. Y sucede algo muy hermoso que solo nuestro Dios puede obrar. Él en su palabra nos dice también que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia, y que aunque nuestro corazón sea como un corazón de piedra, en el Espíritu Santo Él lo convierte en un corazón de carne. El Espíritu Santo es el que también se lleva la tristeza e infunde el gozo que solo Dios nos puede dar.
Es el Espíritu Santo el que riega la tierra que está árida para volverla fértil. Es el Espíritu Santo el que nosotros necesitamos para poder decirle al Padre, Abba, papito, para poder confiar en Él nuestra vida y para poder seguir tras las huellas de Jesús. Yo te invito a que este día en tu casita, ahí donde tú tienes tu encuentro a través de la oración con el Señor, a que tú eleves en el nombre de Jesús una oración de acción de gracias al Padre, porque la promesa Él la cumple todos los días. Él derrama su Espíritu Santo todos los días sobre ti y sobre mí. Y pidámosle que nos conceda la gracia de tener un corazón dócil a la acción de su Espíritu, para que podamos ser verdaderos testigos en la tierra de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y sobre todo, déjate llenar por una unción fresca, una unción de la cual emana el agua viva, porque vamos a concluir esta reflexión diciendo que el Espíritu Santo es la fuente que emana el agua viva, que calma tu sed y que calma la mía. El agua de la cual jamás volvemos a tener sed. Déjate empapar, déjate restaurar, déjate sanar, déjate liberar, déjate santificar por la unción del Espíritu Santo que se mueve en nuestra iglesia, se mueve en nuestro corazón y se queda contigo y se va conmigo. Que por ruegos de María Santísima, nuestra Madre, la llena de gracia, el templo y la morada del Espíritu Santo, nosotros podamos dar un sí generoso siempre al Espíritu Santo de Dios y podamos vivir buscando la santidad, ejercitando sus 7 dones, dando muchos frutos en abundancia para honra y gloria del nombre de Jesús. Que el Señor te bendiga hoy, mañana y siempre.